Pablo escribe una carta de alegría, una carta de gozo, una carta donde él, a pesar de las circunstancias que él vive, porque él está preso, él está cautivo, a consecuencia de seguir a Cristo. Pero cuando él escribe esta carta, él dice, mira, vamos a ir al capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 1. Hermanos Serrano, Filipenses 4, 1. Filipenses está traído, hermano. Antes de Apocalipsis, ¿verdad? Sí. 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gozo y corona mía. O sea, Pablo dice, yo estoy gozoso y me da gusto que ustedes también estén de la misma manera. Amén. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 3, donde vamos a basar nuestra historia, o nuestro sermón, el apóstol Pablo dice, versículo 1, y por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, es importante muchas veces que nos digan la misma cosa varias veces para que se nos quede, porque muchas veces en la primera como que no captamos, ¿ah? Entonces Pablo dice, yo les escribo todas estas mismas cosas, y dice, tengan cuidado con los que tergiversan la palabra de Dios. ¿Sí? En el versículo 2 dice, guardaos de los perros. ¿Sí? Está un poquito pesada la palabra, ¿sí? Dice, no sean como esos que piensan que porque se portan bien ya ganaron la salvación, ¿sí? Como eran los fariseos de su tiempo, ¿sí? Ellos tenían reglas establecidas a los mandamientos y creían que con eso ellos tenían ganada la salvación. Cuando nosotros sabemos que la salvación viene por pura gracia, ¿sí? Y entonces la gracia nos lleva a obedecer, no obedecemos para ganar, sino la gracia nos da esa fuerza para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, dice Pablo, si fuera por eso, dice, entonces yo soy mejor que todos ustedes, ¿sí? Porque empieza a enumerar la manera de cómo él se ha educado, de dónde él viene. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Y empieza a decir, circuncidado en el 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, una tribu privilegiada, ¿sí? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, así como eran los fariseos, él era de esa clase, ¿sí? O sea, era irreprensible, dice. En cuanto al ser, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. O sea que él era, y por eso hacía lo que hacía, porque él pensaba que eso era lo que le daba la salvación, persiguiendo a aquellos que no estaban de acuerdo con lo que él creía. Pero cuando se encuentra con Cristo, hay un cambio extraordinario en su vida. Y es el mismo cambio que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Cuando Cristo nos encuentra, empieza a ver ese cambio. ¿Sí? Y dice, después de que él entiende todo esto, versículo 7. Del versículo 7 hasta el versículo 14 tenemos ahí el sermón y tenemos 3 objetivos que me gustaría que analizáramos nosotros esta mañana. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo eso lo que él enumera, ¿sí? Las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. O sea, ahora estas ya no sirven, ya no me ayudan para nada, ¿sí? Versículo 8 dice, y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, que es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces,
En este primer punto, yo lo llamé renunciando a todo por el amor a Cristo. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, cuando conocemos los mandamientos que Dios nos ha dejado para protección nuestra, pero para que yo pueda hacer eso, pueda entender eso, primero tengo que entender cuán grande es el amor de Jesús por mí. Antes, ¿no? Cuando yo comprendo que Él murió por mí, que Él sufrió por mí, que Él fue crucificado por mí y que resucitó por mí y que está en el cielo intercediendo por mí, entonces se derrite mi corazón. Y entonces digo, Señor, lo que tú quieras yo voy a hacer. Por todo eso que tú me ofreces sin merecer. Porque no me dice primero sé fiel y luego te doy esto. No, Él me lo da, ¿sí? Sin condición. Y yo quiero llevarlos a varias citas bíblicas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, del 26 al 32, Lucas 14, del 26 al 32, Jesús cuenta una parábola, o dos parábolas. Lucas 14, del 26 al 32. Dice Jesús, si alguno, perdón, este es un consejo que nos da. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean, consideren, comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, parece, cuando nosotros estudiamos esto, parece que ser discípulo de Jesús es algo muy difícil. Recuerda cuando aquel muchacho viene a Jesús y se hinca y le dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, no, estoy al 100 con eso. Pero cuando le dice, ahora te falta solamente una cosita, ¿sí? Vende todo lo que tienes, claro, lo pobres, y entonces sigue. ¿Y qué pasó? Dice que el hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. O sea, el amor a sus posesiones era más grande que el amor a Jesús. Aquí no está diciendo Jesús que odiemos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Pero si ellos son piedra de tropiezo para nosotros, tenemos que seguir lo que Jesús significa. A pesar de eso. ¿Sí? Porque muchas veces por quedar bien con nuestros hermanos, nuestro papá, nuestra mamá, no, por aquí me quedo. Yo recuerdo que nosotros vimos muchas historias de personas que fueron expulsadas de sus hogares por seguir a Cristo. Y no les importó. ¿Sí? Creo que nosotros hasta aquí no hemos llegado a ese extremo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que seguir a Cristo, entonces, implica dejarlo todo, ¿sí?
En Jeremías, capítulo 9, versículos 23-24, si alguien me lee, por favor, hermano Chávez. Jeremías 23 y 24 dice de qué nosotros debemos de alabarnos, no de lo que tenemos. No alabemos el carro que tenemos, la casa que tenemos, porque muchas veces nosotros presumimos de esas cosas. Capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 9 de Jeremías, versículos 23 y 24. No se alabe. Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese esto en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. O sea, Dios desea que nosotros los conozcamos a Él de manera íntima, ¿sí? Para que nosotros entendamos lo que Él es capaz de hacer para con nosotros. ¿Sí? Conózcanme para que entiendan y tengan confianza en todas las cosas y dificultades que ustedes tengan, puedan ustedes estar seguros de que yo estoy con ustedes. Así como aquella niña de la historia que contó la hermana, que tenía nervios porque pues, no sabía cómo iba a hablar, pero cuando dijeron que Dios estaba con ella estuvo segura de lo que estaba haciendo. En Mateo capítulo 13, Mateo 13, Mateo 13, 45. ...44 y 45... hay dos parábolas que Cristo cuenta. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende algunas cosas que tiene y compra aquel campo. Todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene. ¿Y qué dice el 45? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Y ese también qué hace? Perlas preciosas. Todo lo que tenía y la compró. Y la compró. El que encuentra el tesoro dice que vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. El que encuentra la perla preciosa que hay en el mercado dice que vende todo lo que tiene y compra la perla. ¿Qué lección hay para nosotros hoy de esta parábola? Nosotros tenemos muchos excuses para no hacer la voluntad de Dios. Y esos excuses son lo que no podemos vender, lo que no podemos dejar para seguir a Jesús. Y desgraciadamente dice que si estamos en esas condiciones, no podemos ser sumisos. Porque Jesús desea morar en todo nuestro corazón. ¿Sí? Cuando Él nos dice que no tengamos Dios ajenos delante de Él, porque dice que Él es celoso. ¿Sí? Él no desea compartirnos con nadie o con nada. Él desea que todo nuestro corazón y todos nuestros pensamientos sean solamente. Por ejemplo, los que estamos casados, no me gustaría que nuestra esposa se fuera al cine con otro, ¿verdad? O sí. Que diga mi esposa, no, que yo tengo un corazón bien grandote, que cabe esto y también cabe aquel. ¿Verdad que no? ¿Y el esposo? ¿O hay alguien así? Creo que no, creo que no. Hermano, Jesús, por eso,
su esposa. Pero Él quiere que seamos una esposa fiel, no una esposa adúltera. Él desea que nosotros dejemos todo, absolutamente todo, por seguirlo a Él. ¿Sí? Y solamente entonces nosotros, como dice Jesús mismo, vamos a poder hallar paz para nuestras almas. Cuando nosotros estamos conectados con Jesús, no importa los problemas que vienen, no importa las situaciones que vienen. ¿Sí? Nos vamos a poner un poco nerviosos, pero a la vamos a confiar. ¿Sí? La semana pasada que el Renacuajo se tragó como 5 pastillas de la presión de Antonia, y mi hija me habla llorando, gritando al trabajo: papá, el niño se tomó unas pastillas y se va a poner mal, a lo mejor se muere. Cálmate, digo, cálmate, vamos a orar. ¿Sí? Y en ese momento nos pusimos a orar. ¿Sí? Y llevaron al niño al hospital, estuvo un día, ¿sí? Y al final de cuentas ya salió. Amén. Todos, hermanos, vivimos situaciones difíciles, todos los días muchas veces, ¿sí? Pero confiemos en Dios. Confiemos. ¿Sí? Y cuando nosotros confiamos en Dios, entonces vamos a ser fieles, ¿sí? Vamos a ser fieles. ¿Por qué? Porque yo sé que Él siempre va a estar atento a todas mis necesidades. ¿Sí? Vuelvo al matrimonio. ¿Sí? Un esposo que es responsable en todos los sentidos tiene como correspondencia una esposa también fiel. Cuando yo soy fiel. Entonces, este es el primer punto. Segundo punto, conociendo la justicia de Dios. Versículos 9 y 10. Dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En el mundo en que vivimos, es imposible hallar la justicia. Porque el ser humano siempre se va a equivocar. Nosotros hemos conocido historias de personas que son justas y están en una prisión. O personas que son malas y están libres. Hemos tergiversado el sentido de lo que es la justicia. Aquí pensamos que las personas que tienen billetes, esas tienen que tener la justicia siempre de su lado. Pero nosotros los pobres, ¿sí? Ahora, por ejemplo, del caso que me pasó a mí, me preguntó la abogada ahí en la corte, ¿y tienes abogado? No, pues no tengo. Y por aquí está abogado, ¿no? Yo sé que va a hacer lo que quiera. ¿Sí? Y primero me hicieron una promesa y después vino la sentencia fue diferente. ¿Sí? La confianza. Y me lo doblaron. Y bueno, no tuve dinero para pagar un abogado que peleara mi caso y dijera que era inocente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que confiar solo y únicamente en la justicia de Dios. ¿Se imagina si fuera por la justicia nuestra? Ninguno de nosotros podía alcanzar la salvación. Porque por mucho que hagamos, y por eso nosotros tenemos que amar sobremanera a nuestro Señor Jesucristo. Porque se imagina, yo el malo, el perverso, y Cristo el santo, el puro, y Él va y paga todo lo que yo he hecho.
no se parece al amor. Pero Él desea que ese amor pueda ser implantado en nuestros corazones para que nosotros aprendamos a amar a aquellos que no nos aman. ¿Sí? Porque es fácil amar a los que nos aman. Bien fácil. ¿Sí? Pero hay de aquellos que no. ¿Sí? No se puede. Pero Jesús dice, no, ámalos. Ora por ellos. ¿Sí? Y a mí me cuesta todavía. Cuando yo veo las historias bíblicas, por ejemplo, cuando veo a Manasés, que era malo, sacrificaba a sus hijos. Y vienen los enemigos y lo apresan, se lo llevan y lo ponen en la cárcel. ¿Sí? Y allá se pone de rodillas y Señor, perdóname, sí, la regué. Y Dios lo perdona. Amén. Dije, no, este tipo debe haber sido muerto. Porque mataba niños. Pero Dios tiró su corazón. Y vio que en realidad había un arrepentimiento profundo de la que lo. ¿Sí? Y eso es lo que cuenta. Porque se imagina. Si Dios me perdonara o nada más por lo que soy bueno, ¿y qué tal? Lo malo. Dice que Él olvida todos nuestros pecados. ¿Sí? Y como hay un proceso para todo eso, ¿se imaginan? Y por eso cuando Dios le dice a Moisés que le haga un santuario, ¿sí? Y hay un proceso de cómo los pecados se llevaban al templo y cómo en el día de la expiación esos pecados eran puestos sobre un carnero, un macho cabrío, perdón, ¿sí? O sea, porque no es cosa fácil. Porque a veces, Dios echa mis pecados a rumba. Pero para que eso pasara, tuvo que haber un proceso primero. Cristo llevado a la cruz. Cristo siendo latigado, Cristo siendo colgado, Cristo siendo muerto. Todo eso por mi pecado. Todo eso por mi pecado. ¿Sí? Entonces, esta es la justicia de Dios. ¿Sí? Muere el justo por el impío. Aquel paga lo que yo debe pagar. Y ahora yo me presento como nada. Vamos a ver unos versículos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 22. Si alguien me puede leer Romanos 3, 19 al 22. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Léame otro argumento. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, nosotros entendemos, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo otra versión aquí. Sí. A ver, hermana. Dice, es el 3, 9 al 9 y 10. 3 del 19 al 22. 3 del 19 al 22. Pero sabemos, todo lo que Dice, no, sí estaba leyendo, era otro, está bien. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por la obra de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21-22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjense nada más. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo o justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos lleva a saber que estamos mal. Esto es la ley no nos salva, ¿sí? Solamente nos lleva a conocer el pecado, ¿sí? Y en aquel entonces, en la época de Pablo, los de la iglesia, los fariseos, pensaban que la ley era el camino de la salvación. Pero Pablo dice, no, así no es la cosa. ¿Sí? Así no. Dice, pero ahora, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, o sea, no vamos a hacer como algunos hermanos, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues son salvos por gracia, toda la ley ya no sirve. ¿Sí? La ley la echamos a la basura. ¿Sí? No, aparte de la ley, dice Pablo. ¿Sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, aquí viene, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice el 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Así, entonces, la justicia de Dios, ¿sí?, se cumplió en Jesucristo. Allí, porque la justicia dice, la paga del pecado es muerte, no hay más. Entonces, para que el pecado pueda ser erradicado, hay que morir. ¿Y quién murió? Jesús. Para que nosotros podamos tener vida. Entonces, esta es la justicia más bonita que yo he encontrado en la palabra de Dios. La justicia que viene solamente de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10. ¿Cómo nosotros podemos revestirnos de la justicia de Dios? Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, cuando Dios nos cubre con su justicia, dice que hay en nosotros ¿cómo dice? Dice, se va renovando, un renuevamiento. ¿Cómo dice? Ya no soy el viejo hombre aquel vicioso y mal hablado y todas las cosas que teníamos antes. Lo que antes yo amaba y que por eso me daba completo. Ahora dice que nos vamos renovando, ¿sí?, hasta llegar al conocimiento pleno de aquel que nos ha salvado. Porque quizá a veces nosotros, al menos yo lo entiendo así, cuando yo no hago, por ejemplo en el trabajo, ¿sí?, me dan mis órdenes de trabajo en inglés, pues yo no entiendo más 3 palabras: excuse me, thank you y goodbye. No más, después si me habla más ya no sé. Entonces cuando me dan, y a veces no entiendo, ¿sí?, y cuando no entiendo, pues no puedo hacerlo, ¿verdad? ¿O usted puede hacer algo que no entiende? No. Es imposible hacer lo que no entendemos. Entonces, para que yo pueda hacer y llegar a ese pleno,
Tienen que entender primero lo que Jesús hizo por mí. O lo que Dios hizo a través de Jesús por mí. ¿Sí? Entonces yo lo que hago, le tomo una foto, se la mando a mi hija y ya me dice algo. Esa es la inteligencia. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede con nosotros cuando no hacemos la voluntad de Dios, porque no hemos entendido la grandeza de su amor por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, a ver que me lea. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, los rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Dice nada más. ¿Sí? ¿Sí? Dice, de modo, perdón, todo esto proviene de Dios. O sea, todo lo que nosotros recibimos, todas aquellas cosas que Él ha hecho por nosotros, el perdón de nuestros pecados, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo, dice, con Cristo, y nos dio a nosotros también el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros ahora no es bueno, pues ya Cristo ya la tengo hecha, porque ya Cristo hizo todo por mí, ya soy allá, vete a la reconciliación. No. Dice que ahora nosotros somos llamados a hacer lo que con nosotros fue hecho. Somos embajadores, somos representantes de Jesús en esta vida. Casi nada. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser en todo lugar donde nosotros estamos? Como Cristo. Muchas veces nosotros, y yo lo he dicho también, cuando invito a alguien a la iglesia, a una visita, y le digo, no te fijes en lo que hay, no te fijes, tú fíjate en Cristo. Pero si nosotros somos la representación de Cristo. Amén. ¿Te das cuenta? Nosotros, hermanos, debemos hacer esa imagen. Dice que hasta que llegamos a la imagen del que nos crió. ¿Sí? Nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Y que la gente vea realmente algo diferente en nosotros de lo que ve allá afuera. Y eso es todo. En el vestir, en el hablar y en el hacer. O sea, la justicia de Dios quiere que sea reflejada en nosotros a la vista de los demás. ¿Sí? Para que vean que realmente nosotros somos hijos de Dios. Decía otro pastor que un hijo es un representante de. O sea, normalmente los hijos se nos parecen a nosotros. ¿Verdad? Entonces, yo debo de parecerme a Jesús. Y ese trabajo solamente lo va a hacer el Espíritu Santo cuando yo se lo permita. Cuando yo se lo permita. Cada día, hermanos, cada momento, nosotros debemos de estar tomados de la mano de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es mala. ¿Sí? Es perversa. Y Satanás solo espera un poquito que nosotros nos soltemos de Cristo para tomarnos de él. Y reflejemos su imagen. ¿Sí? Pero cuando yo entiendo que yo fui comprado, limpiado con la sangre de Jesús, ahora yo me tengo que hacer.
El viejo hombre ya pasó. Ya no es ahora. ¿Sí? Ahora yo me parezco a Jesús. ¿Sí? Y su justicia debo de reflejar. Vamos al último punto. ¿Sí? Haciéndonos de Cristo para llegar a la meta. Nosotros como cristianos tenemos una meta donde queremos llegar. Y eso nos hace a que nosotros podamos parecernos a Cristo, porque vamos a vivir con Él. La meta nuestra es vivir con Cristo una eternidad. ¿O no? Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Esa es la razón por la que nosotros tratamos de ser como Cristo quiere que seamos. Porque quiero vivir con Él. Y yo siempre le digo a las personas que están cerca de mí, es difícil convivir con alguien, ¿sí?, que no se parece conmigo en ideas, ¿sí?, en costumbres. Y por eso los matrimonios se quiebran cuando no podemos convivir, porque ella piensa diferente y yo pienso diferente. Pero cuando comenzamos a compartir ese tiempo juntos, nos empezamos a parecer. No, empezamos a, por ejemplo, a parecer el uno al otro. Uno empieza a aprender lo que ella quiere y ella empieza a aprender lo que yo quiero. Y por eso algunos matrimonios hemos llegado a los tiempos que hemos llegado. ¿Sí? Porque nos hemos compenetrado y ahora lo que ella quiere yo quiero. ¿Sí? Pero hay cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿sí?, se rompe el matrimonio. ¿Sí? Y entonces Jesús, ¿sí?, quiere que nosotros nos parezcamos a Él para que podamos vivir con Él una eternidad. Y entonces nosotros tenemos que pelear esa batalla para poder llegar a la meta. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. El que lo tenga primero, que me lo lea. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el apóstol Pablo que él corre sabiendo a dónde quiere llegar. Dice, no corro como a la aventura a ver a dónde llego. ¿Sí? No golpeo al aire a ver a quién le pego. ¿Sí? Yo corro con un objetivo. ¿Sí? Dice, y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El apóstol Pablo, ¿sí?, que después de Jesús es el más grande dentro de la historia bíblica, se preocupaba por llegar a la meta. Y no sé que yo venga evangelizado a tantos y no pierdo. Y eso me llega a mí mucho. No sé que me pare a predicar allá y a mí me cuenta cuando venga Cristo no encuentra que vamos a allá arriba. Entonces, dice que nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas. Así como los atletas, ¿sí?, todos los atletas, ¿sí?, practican todos los días y además tienen un estilo de vida, ¿sí?, disciplinado para mantener ese cuerpo que tienen.
En el sentido espiritual nosotros tenemos que hacer lo mismo. No todo lo que vemos es bueno. No todo lo que leemos es bueno. Nosotros tenemos que empaparnos de lo que sí nos lleva a la meta que Jesús desea que lleguemos. Una lectura bíblica más. No sé qué me quiero. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ah, perdón, ese ya lo leí. Sí, ya lo leí, perdón, sí, lo apunté doble. ¿Sí? ¿Le sigo? No, ya. Hechos capítulo 20, versículo 24. Sí, por favor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Porque de ninguna otra cosa, dice Pablo, hago caso. Sino en lo que realmente es importante para que yo alcance para lo que fui llamado. ¿Da cuenta? O sea, nosotros, hermanos, ¿sí? Tenemos una meta a la que queremos llegar. ¿Sí? Y Jesús nos las ha marcado. El versículo de introducción con que comenzamos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues de nosotros este sentir que hubo también en Jesús. Que haya ese sentir en nosotros. Jesús, cuando estuvo aquí, dice que Él siempre hizo la voluntad de su Padre y no la suya. Nosotros somos llamados también a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque Jesús desea llevarnos al cielo. Un versículo que leyeron en la mañana, que se encuentra en 2 de Pedro de la hermana, capítulo 3, versículo 9, que dice que Jesús no retarda su venida como muchos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan. Y si Dios nos ayuda, hermanos, para que nosotros todos estamos aquí, cuando Cristo venga, podemos vivir. Amén. Vamos de pie, vamos a cantar el himno 435. 435. ¿Cantoras? Gracias por asistirnos. Que les bendiga.